siento muy agradecido por poder compartir este tema de la transformación espiritual. Cuando Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, vivieron 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Suelo pensar que esos años fueron como vivir en la tierra intermedia. Asimismo, nosotros vivimos en la tierra intermedia. Hemos sido salvados, se nos ha dado este increíble regalo de la vida eterna, pero vivimos en un mundo de pecado, donde hay una verdadera guerra espiritual. Nosotros somos como Israel. Hemos sido liberados de la esclavitud, pero aún no llegamos a la tierra prometida. Y como Israel, hay días en que vemos el poder de Dios, y lo alabamos, y confiamos en Él, y luego están los días en que nos rebelamos y desobedecemos, y simplemente pecamos. Nosotros también estamos viviendo en la tierra intermedia. Cuando vienes a Cristo, traes contigo una maleta llena de equipaje invisible. Allí llevas todos los valores de la cultura en la que creciste, la manera de vivir que aprendiste de tu familia, tu personalidad única, ciertas suposiciones y creencias, y traes contigo tus experiencias dolorosas. Así que entras a tu vida cristiana con una maleta llena de hábitos, heridas e inseguridades. Ese antes de Cristo es lo que la Biblia llama el hombre viejo, el antiguo tú. Y aunque todos serán redimidos con la salvación, no todos son transformados en ese momento. Una vez que se hacen seguidores de Jesús, deben empezar el proceso de crecimiento y madurez. Deben aprender a vivir en la nueva familia de Jesús. Y ahora que son parte de esa familia, tenemos distintos valores y prioridades y creencias y una forma de vivir diferente. El cambio del que les hablo no es un simple retoque. No es una fachada, es una metamorfosis total. Pasamos de gusano a mariposa. Y convertirse en mariposa está más que garantizado, pero ahora mismo estamos en esa etapa incómoda de intermedio. Y debemos ir a entrenar para aprender a ser realmente esa hermosa mariposa. Una vez oí a John Ortberg dar una gran ilustración sobre esto. Imagínense que el Comité Olímpico de tu país te llama y te dice que has sido seleccionado para correr la maratón en las próximas Olimpiadas. Empiezas a soñar cómo será estar en el podio del ganador y que una persona te coloque esa preciada medalla de oro y casi puedes oír el himno nacional sonando mientras izan la bandera de tu país. Este es tu momento, pero luego despiertas a la realidad. La verdad es que ni siquiera puedes correr al buzón de correo, mucho menos correr 42 kilómetros. Poder correr un maratón no se trata de desearlo mucho, o de intentarlo mucho, o escuchar charlas sobre maratones. Solo puede suceder si te entrenas. Verás, debes centrar tu vida alrededor de ciertas prácticas que te capaciten para hacer lo que no puedes hacer solo con el poder de tu voluntad. Cuando se trata de correr un maratón, debes entrenar, no solo intentarlo. Verán, Pablo dice en Corintios 9, versículo 25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo vuelve a usar esa palabra en 1 de Timoteo 4:7, donde dice, entrénate para la sumisión a Dios. De hecho, esa palabra entrenar es de donde obtenemos la palabra gimnasio. Debemos entrenarnos. Así que déjenme darles 4 estrategias prácticas para que sean transformados y para comenzar a entrenar. Esta es la primera. Reconoce que estás en una batalla espiritual. Debo decirles que la guerra espiritual es real. Satanás y sus demonios existen en realidad. Tenemos un enemigo y nada le gustaría más que causar caos en tu vida. Saben, en Juan 10 nos dice que Jesús vino a darnos una vida abundante, pero Satanás, tu enemigo, viene a robar, matar y destruir. Es por eso que 1 de Pedro 5:8 nos da una advertencia tan directa cuando Pedro dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ahora la buena noticia, no tienes que vivir temiéndole, porque entiendan esto, peleamos desde la victoria, no por la victoria. Nuestra máxima victoria está garantizada. Sabemos cómo termina todo. De hecho, en el libro de Colosenses, Pablo dice que en la cruz Jesús desarmó todos los poderes de Satanás en todos sus principados y potestades.
Así que cuando hablamos de la batalla, de la guerra espiritual, no tenemos que temerle a nada. ¿Saben que la Biblia nunca te dice que huyas de Satanás? La Biblia nunca te dice que le tengas miedo. Lo que dice es, ponte en guardia, enfréntalo y toma tu posición de batalla. De hecho, en Santiago 4 se nos advierte, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Quieren saber por qué podemos hacer esto? Es por la verdad en Primera de Juan 4:4. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Así que la batalla es real, pero conocemos el resultado final. La segunda estrategia para tu transformación es: conoce a tu enemigo. Efesios 6:11 dice: pónganse la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. La palabra estrategias contiene la idea de sus métodos para que cuando lo enfrentemos podamos entender sus métodos. Saben, recuerdo la primera vez que fui a pescar con mosca. Fue un viaje en bote por el río Colorado y fui con un sujeto que era un experto en eso. Se llama Justin. De hecho, ahora lo llamo Justin, el encantador de peces. Él sacó el bote del río, de la corriente, y señaló un lugar en el agua y dijo: siempre consigo peces aquí. Y dijo: te garantizo que hay peces en este lugar. Ahora, decir que yo no tenía ninguna destreza en la pesca con mosca, eso sería ser bondadoso. Pero hice lo que pude, y mi mosca volaba por todas partes tratando de aterrizar en el sitio que Justin me dijo, pero debo decirles que no pesqué nada en ese lugar. Pero Justin fue diferente. Verán, él había estudiado el río, estudió los peces y sabía exactamente lo que les gustaba comer. Y sabía exactamente cómo presentar el señuelo justo en el lugar donde los peces caerían. De la misma forma, Satanás nos ha estudiado. Conoce nuestros hábitos, sabe exactamente qué clase de señuelo lanzar justo frente a nosotros. Así que debemos conocer los métodos de Satanás y cómo lanzar una contraofensiva. Parte de sus métodos en contra tuya es que siempre te susurrará una mentira. Nos dirá cosas al oído como: ¿eso no es gran cosa? ¿Es solo esta vez? Nadie tiene que saberlo. Así que quiero que consideren esta pregunta. ¿Qué señuelo le gusta usar a Satanás en sus vidas? En 2 Corintios 10, Pablo dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. Por el contrario, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Una de las estrategias de Satanás es plantar pensamientos en tu mente que son contrarios a los pensamientos de Dios. Es por eso que debemos examinar continuamente nuestra forma de pensar para ver si está alineado con la verdad de Dios. Para llevar cautivo todo pensamiento debemos estar armados con la verdad de Dios. Lo que me lleva a la tercera estrategia para dejar que Dios nos transforme, y es esta: renueva tu mente. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto también es una cuestión de entrenamiento. Tienes que entrenarte para reprogramar tu propia mente y para equiparte con la palabra de Dios. Verán, la vida cristiana siempre es de adentro hacia afuera. Siempre empieza con la raíz que al final produce frutos. Siempre pasa de lo invisible a lo visible. Es por eso que en Proverbios 4:23 dice esto: sobre todas las cosas, sobre todo lo demás, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Es por eso que el Salmo 119 nos motiva a guardar la palabra de Dios en el corazón. Las palabras más grandes de tu vida se pelean primero en las recámaras silenciosas de tu alma y tu mente. En el pasaje en Efesios sobre la guerra espiritual, hay un versículo interesante de la palabra de Dios. En el versículo 17 Pablo dice: tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí hay un juego interesante de palabras. En griego tenían dos palabras para la palabra espada. Una era romphaya, que era una espada que medía 120 centímetros de largo, tan pesada que debía tomarse con dos manos. La otra palabra es mahaira, y esa palabra es una daga de 45 centímetros. Se usaba para combates más precisos. Esa es la palabra usada aquí. Que cuando se trata de una batalla espiritual debemos tener la habilidad de usar la palabra de Dios con gran precisión.
Pero también, cuando habla de la palabra de Dios, allí usa dos palabras diferentes. Y él pudo haber usado la palabra logos, la cual no usa, sino que usa la palabra rema, que significa decir o expresar. Así que debo equiparme con la palabra de Dios de tal forma que sepa cómo usarla precisa y específicamente cuando me cruce con tentaciones y desafíos. Así que este es mi desafío para ustedes. Dejen de alimentarse de lo que es doloroso o inútil y aliméntense de lo que es útil. En lugar de alimentarse constantemente de Netflix y Facebook, pasen más tiempo leyendo y estudiando y memorizando y reflexionando y meditando sobre las Escrituras. Así que reconozcamos la batalla espiritual en la que estamos. Debemos conocer a nuestro enemigo y sus métodos contra nosotros. Y luego debemos estar conscientes de sus estrategias. Y si vamos a ser transformados, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Déjame darte una última estrategia. Toma decisiones sabias. En Efesios 5, Pablo dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. No se pongan voluntariamente en situaciones donde saben que serán tentados. Monten unas buenas vallas de contención. Saben, la Biblia nunca dice que huyamos de Satanás, pero sí nos dice que huyamos del pecado. En 2 de Timoteo 2, Pablo dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Así que pongan barandillas. Por ejemplo, hay unos programas de software que ayudan contra la tentación y atracción de la pornografía. Pero también te diría que para tomar decisiones sabias no minimices o racionalices pequeñas concesiones. En Efesios 4, cuando Pablo habla del enojo, dice, y no den al diablo oportunidad alguna. Verán, oportunidad alguna puede ser un pequeño punto de apoyo. Es territorio que permite que más territorio sea tomado. Saben, recientemente vi el documental llamado Free Solo, la fascinante historia de Alex Honnold que hace ascenso libre, o sea, escala sin cuerdas, el Capitán en Yosemite. Ahora bien, el Capitán es un inmenso bloque de granito de 900 metros de altura, con una inclinación vertical casi exacta. Nadie había hecho esto antes, y él practicó meticulosamente y trazó su ruta por la ladera de El Capitán. Y mientras trazaba su ruta, siempre buscaba un lugar donde tuviera un punto de apoyo. Y a veces la cámara se enfocaba muy cerca y veías que apenas era medio centímetro de terreno que sobresalía en la roca. Pero era suficiente para ayudarlo a apoyarse. Verán, este punto de apoyo es solo un pedazo pequeño de terreno que permite alguna ventaja para tomar más terreno. Pero hay aquí un problema. Un pequeño punto de apoyo puede convertirse en gran fortaleza. Ya sea ira, u odio a sí mismo, o comida, o depresión, alcohol, falta de perdón, codicia, pornografía, vergüenza, miedo, sea lo que sea. Satanás puede encontrar un punto débil en nuestras vidas, y si no aprendemos a ser transformados, esas debilidades serán fortalezas. Y esta es la buena noticia que quiero darles hoy. La buena noticia es que las fortalezas pueden fracturarse. En su primer sermón, Jesús habló, en Lucas 4, habló de por qué vino a la tierra. Y una de las razones fue para liberar a los cautivos. Cautivos del pecado, cautivos de fortalezas, cautivos de adicciones, cautivos de pecados ocultos. Alaben a Dios que por el poder de Jesús en nosotros podemos vivir y caminar en victoria. Y finalmente, tomen la decisión sabia de buscar ayuda y apoyo. No se puede vivir la vida cristiana solo, no se puede caminar victorioso y al mismo tiempo caminar aislado. Gálatas 6 nos motiva, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Bueno, en Deuteronomio 30, Dios le ofrece al pueblo de Israel esta increíble vida abundante y les dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. En el versículo 14 de este capítulo dice, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Verás, esta vida increíble de transformación espiritual de verdad está a tu disposición. Es accesible, es tuyo si lo quieres. En ese mismo capítulo, versículo 19, en Deuteronomio 30, Dios hace algo radical, nos da un desafío. Él dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y luego dice estas últimas palabras, elige pues la vida. Es mi decisión y es tu decisión.
Espero que vivas una vida de transformación espiritual.